Vamos a grabar. Bueno, entonces como les decía, vamos con la otra parte de la clase, que es ética y manejos del paciente. ¿Mm? Tema muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a poder abordar varios temas, de derechos por un lado, y a su vez también de cómo interaccionamos con el paciente, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Qué tiene que ver eso? Decir, bueno, estamos manejando un servicio, tenemos que hacer un curso de resonancia, ¿qué tiene que ver? O sea, y tiene muchísimo que ver a la práctica, porque cuando, por ejemplo, a la hora de recibir un paciente, comenzar con los estudios y demás, tenemos que recabar información, tenemos que saber también además cómo es el proceder, y obviamente también algunas cositas que van dentro de esa práctica, como el sentimiento informado, y además también, bueno, algunas cuestiones éticas. ¿Mm? Eh, Esto es lo que hace referencia, haremos de cuestiones éticas, y se hace una pregunta en general que hoy la tecnología hace de que muchas patologías se puedan predecir a futuro. Esto es como algo muy, muy nuevo. O sea, por ejemplo, para deterioros cognitivos con una resonancia magnética ahí, los nuevos estos algoritmos que hay, se puede predecir de que ese paciente va a tener algún tipo de deterioro cognitivo importante, va a poder, que lo puede llegar a afectar de diferentes formas. Entre la primera, que no pueda trabajar, por ejemplo. Entonces, amén de lo que es el secreto médico, de que no se puede divulgar la información del paciente o de los pacientes en los cuales estamos atendiendo, también cómo sería ese manejo de la información. O sea, cuando tenemos pacientes en los cuales podemos establecer hacia futuro cuál va a ser su respuesta. Entonces, de ahí decantan este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo sería, cómo se interactúa con este paciente? ¿De qué forma se procedería con pacientes en los cuales estamos desarrollando una enfermedad o va a desarrollar una enfermedad a futuro? Esto, por un lado, tiene sus prácticas buenas, sus puntos buenos. Por ejemplo, no sé, supongamos la detección de genes que van a provocar una enfermedad a futuro o que tienen muchísima probabilidad esos pacientes que tienen esos genes de que manifiestan o desarrollen una enfermedad hacia futuro, y a su vez también decir, bueno, cómo será también la forma en la cual se interacciona con ese paciente después. O sea, afectaría, por ejemplo, ¿cómo decir? Su información crediticia. ¿M? Le darían dinero a un paciente así, supongamos. Diferentes tipos de cuestiones que hay, ¿cómo decirlo? De una nota que saqué, que esto lo pueden leer en el apunte que le voy a poner ahora cuando termine la clase, que es este tipo de preguntas y estos tipos de desarrollos. Amén del secreto médico, ¿sí? Eso es importante, porque no se debería por qué divulgar esas informaciones. Entonces, también a mano, ya que estamos, cuando divulguen ustedes casos o tengan algún tipo de información o quieran compartirlo, que no se vean los nombres de los imagen y decir, sí, aparecen todos los datos del paciente y sí, por Dios, anonimato, fundamental. O sea, la imagen se puede mostrar, es una anatomía X, no importa, pero siempre cuidando la identidad de ese paciente, que no se expongan sus datos. Punto número uno, admisión del paciente. Cuando nos llega ese paciente y tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, puntos de interés de la clase: consentimiento informado, orden médica y derechos. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos llegar a recabar es decir, bueno, el consentimiento informado, ¿qué es lo que es? Es un documento en el cual el paciente va a volcar su historia clínica. ¿Mm? Eh, En resonancia magnética es obligatorio que haya siempre un consentimiento informado, en tomografía también. Pero, por ejemplo, decir, bueno, ¿y por qué no hay un consentimiento informado en rayos X? ¿Por qué no firmo un consentimiento en rayos X? Porque se lo considera, ¿sí?, que está ya sobreentendido, que ese paciente va a hacerse una exploración y que está dando su consentimiento para ello. ¿eh? Entonces, en algunas prácticas no es necesario, pero en resonancia sí. Entonces, datos del paciente por un lado, además de los datos del paciente, una breve historia clínica, además de esa breve historia clínica, qué tipo de enfermedades tuvo, antecedentes y demás, por qué viene a hacerse el estudio. Entonces, toda esa información muchas veces las tenemos que recabar nosotros, porque estamos
nosotros en el resonador solos, ahí tenemos que llamar a un paciente, imagínense una guardia X, entonces nosotros tenemos que recabar toda esa información. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta, primero, para guiarnos a nosotros a la hora de hacer un estudio, sentado ahí en el equipo y saber qué es lo que tenemos que hacer, y a su vez también para el médico informante que sepa por qué viene y con toda esa información. Y esto también, otro punto fundamental que a veces suele pasar en resonancia, es que el paciente llega, supongamos hay demora, tenemos demora en el servicio, que no queremos tener demora en el servicio, y llegó tarde ese paciente, ¿cuánto tiempo de tarde llegó? Bueno, se lo atiende igual. Entonces, no, que pase a hacerse la resonancia y después que firme el consentimiento informado. Eso es una práctica mala. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa. Puede haber un accidente, puede haber X motivo en el cual si ustedes no tienen ese papel primero, pueden llegar a tener un problema mucho mayor al problema en sí. Entonces, consentimiento informado obligatorio para el paciente, que se recaba toda esa información y a la cual se firma antes del procedimiento, ¿sí? Y no después. Y si el consentimiento no es solo una formalidad legal ante una práctica médica, y la respuesta es que sí, es una formalidad legal. ¿Por qué? Porque si hay un problema, ustedes también van a tener un problema, pero si hay un papelito antes que dice que el paciente, por ejemplo, no tenía tal cosa u omitió tal otra, ustedes tienen de dónde agarrarse. Entonces no sería ya un problema mayor. Pasan situaciones que a veces uno no puede creer, pero se suelen dar, o sea, suelen darse en resonancia. Eh, ya no sé cuántos casos conozco de gente que pasa o sea, que son uniformados, o sea, que andan de las fuerzas, que andan con su pistola y no la quieren dejar, y entran al resonador con las pistolas, y las pistolas te terminan disparando, y hay unos problemas, pero gigantes. No hace mucho pasó, en los cuales después, bueno, obviamente todo ese accionar, todo ese equipo de trabajo afuera. No tuvieron otra, no tuvieron otro remedio, perdieron su trabajo. No porque hicieron mal sus cosas, ¿sí? Sino hasta ahí, porque también se puede entender que algo hicieron mal. ¿Y cuál es lo que, qué fue lo que hicieron mal? Es que desconocieron qué tenía ese paciente y qué no. Por más que le hayan dicho, señor, usted tiene que sacarse todas las cosas que tiene en el pantalón, bla, 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 no deje nada, no deje metales, no deje billetera, no deje cosas. Sí, 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 te dicen así, bla, bla, y después entra al resonador vestido con el bolsillo lleno de monedas, por ejemplo. Entonces todas las monedas estallan ahí, está bien, no es un problema grave porque las monedas se sacan, ¿sí? Pero hay pacientes que tienden justamente a ser ciertamente reacios porque tienen miedo a que les roben, tienen miedo, diríamos, que suceda algo en el servicio o que pierdan alguna cosa, entonces entran igual al equipo y hay un problema. Entonces, para evitarse ese tipo de situaciones, paciente en bata y ropa interior, no importa cómo. Entonces ahí ustedes ya van a estar seguros de que no van a tener ningún problema. Cantidades de veces también de trabajando. Retire por favor todo, billetera, no deje nada en los bolsillos, el paciente llega así, todo volando, le ves la billetera. Entonces, claro, ese paciente después pierde todas las tarjetas, empieza a hacer reclamos, porque claro, me metieron al resonador, y el problema los van a tener ustedes. Entonces, consentimiento informado por un lado con todo lo que se recaba de ese paciente, para ello la anamnesis, y firmado previamente antes de entrar al resonador. Si el paciente, por algún motivo, no puede, no está en sus facultades como para firmarlo, o X, el acompañante, también con su consentimiento informado. Si es menor, el paciente, con padre, madre, tutor, que fuera, también con su consentimiento informado, siempre antes de la práctica y no después de la práctica. Eso les va a evitar un problema. ¿Qué puede pasar, cierto? Anamnesis, porque esto también es muy importante. ¿Por qué? Si ustedes están trabajando, haciendo resonancia, llega un paciente y empiezan con una orden, supongamos, resonancia magnética de cerebro por mareos. Entonces dicen, bueno, a ver, tiene mareos. ¿Qué tendrían que hacer además de ese protocolo de cerebro? Tendrían que apuntar hacia otro tipo de estructuras. Entonces, recabar información, sacarle los datos al paciente, por qué vino, dónde le duele, qué le pasó, todo eso después se vuelca al consentimiento informado o en su defecto a donde están los datos de ese paciente. ¿Sí? ¿Qué le pasó? ¿Por qué vino? ¿Dónde le duele? Inclusive hay lugares en donde se tiene que marcar las zonas de estudio y cuáles son los puntos dolorosos que tiene ese paciente. Vamos a suponer lo siguiente, tenemos que hacer un
muslo derecho. Entonces decimos un muslo, ¿no? Una estructura muy grande, que tenemos que abarcarla con resonancia magnética. Entonces el paciente viene por una orden que dice desgarro. ¿Mm? Ajá, ¿dónde lo tiene el desgarro? Y si no se ve el desgarro a simple vista, no se ve bien el desgarro, entonces, ¿qué hacen ustedes en ese caso? Es marcar en dónde el paciente tiene el punto doloroso de toda esa estructura. Entonces, ¿con qué se marcaría? Se marca con una vitamina, es una vitamina E con mucho contenido graso, se la marca y se pone, bueno, al paciente le duele ahí, ahí es donde tienen que mirar, ahí es donde van a tener que cortar. Recabar todo ese tipo de información ayuda a ustedes y ayuda al médico que a informar. ¿M? Em, Otro de los escenarios que pueden sucederse también es que el paciente tiene que hacerse una inyección de contraste. Y dice, bueno, lee el consentimiento informado y lee que puede morir en el intento, porque tiene que decirlo, no se puede negar esa información, ese paciente puede saber que puede haber una reacción alérgica grave y que puede morir. Entonces se niegan a realizar la inyección. Entonces está ese derecho. No, 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 haceme solamente la parte sin contraste, la parte con contraste no me la hago. Ok, tiene derecho a hacerlo. Después, otro punto que también es muy importante porque a veces hay que ponerse en el lugar del otro. Está bien que nuestro trabajo no es ponernos en el lugar del otro, porque nuestro trabajo es otra cosa. Pero esa cuestión de empatía, para generar un ida y vuelta y que ese paciente se encuentre lo más confortable posible. Entonces, hay pacientes que son especiales, podemos decir, versus otros, que son la mayoría. Hay gente que pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Entonces, solicitar toda información que necesite sobre el estudio y se la tienen que contestar. O sea, todo lo que dicen, si tiene tiempo, lo que sea, si ustedes, no sé, están en una consola con 30, 40 minutos de demora y el paciente les empieza a preguntar y que esto y da vuelta, que no se quiere hacer el estudio, que no sé, qué van, tienen que armarse de paciencia y tratar de hacer su trabajo, que es justamente razonarlo. Ese paciente y sacar un estudio de ahí, de buena calidad, ¿no es cierto? Entonces también, no pierdan ¿cómo decirlo?, la paciencia. Y después también otro punto es de reprogramar la exploración. Esto también suele pasar. Cuando ven el resonador, ay, no sé si me voy a meter ahí adentro, ay, qué sé yo, empiezan a dar vuelta, qué sé yo, ¿puedo venir otro día? Y sí, puede venir otro día. ¿Puedo venir acompañado? Sí, puede venir acompañado. ¿Puedo hacer el estudio, no sé, más tarde? Y vamos a ver, pero sí, o sea, tiene todos esos derechos y esto conózcanlo. ¿Mm? Porque también es parte de su trabajo esto. Entender esas necesidades, negarse a realizarlo, negarse a realizar la inyección del contraste, reprogramar el estudio, todo parte de lo que son los derechos del paciente. Eh, Después, orden médica, fundamental interpretación de la orden médica. Muchísimas cantidades de protocolos mal aplicados. ¿Por qué? Porque no se interpreta la orden médica. A veces también es muy difícil interpretar una orden médica, pues sabemos cómo vienen, o prácticamente se omite muchísima información, resonancia magnética del cerebro, punto, y ya está. O al revés, te ponen un choclo que no se entiende bien qué es lo que te quieren decir y demás. Entonces, bueno, ustedes con su anamnesis van a recabar información y van, además del protocolo a aplicar en la orden médica, complementar lo que sea necesario. Entonces, fundamental la interpretación de la orden médica para aplicar el protocolo de adquisición de imágenes más adecuado a la solicitud de ese estudio. Las letras, claro, las letras ni hablar. O sea, son jeroglíficos que a veces, y hay que entenderlos, porque si viene como una orden, un documento, entonces hay que entenderlo. Entonces puede ser por omisión, por un lado, de información, y por otro lado, por exceso de información y además también ilegible. Entonces, pasan esas cosas. Con su anamnesis hacia el paciente, ustedes van a recabar todos los datos que necesitan, volcarlos al consentimiento informado, previamente ya firmado y todo bien hechito por el paciente, y después recién a la práctica, después recién al resonador. Estudios son lentos comparados con otras técnicas, que es posible que padezca paciente incomodidad, aunque no dolor, y sí, van a estar incómodos, van a estar estresados, van a estar angustiados, porque ya saben que tienen algo, entonces van a venir a que le digan, bueno, a ver qué tengo. Entonces se empiezan a suceder situaciones, o suceden situaciones en las cuales tenemos que, de alguna forma, hacer ese trabajo de contención. Que está bien decir, bueno, no nos corresponde, corresponda o no corresponda, sí, es un acto ya humano, que va desde otro sentido, desde otra práctica, ¿sí? Y también tratar de que agotar todas las instancias para que ese paciente cuando viene al servicio
se vaya con el estudio hecho, no reprogramado, no con una situación, no con X, ¿sí? Se vaya con su estudio ya hecho. ¿Por qué? Porque también eso es una parte de lo que es una eficacia de un servicio, ¿eh? Que el paciente entre, se explore y se vaya, ¿sí? En un tiempo determinado, porque ustedes siempre van a estar trabajando con una agenda. Y esa agenda hay que cumplirla, y van a estar ahí picando con el resonador. A veces algunas formas se interpretan como que gracias a la resonancia, algunos te dicen, no, no me gusta porque es lenta, qué sé yo, bla, bla, y la realidad es que sí, a veces sí, suele ser lenta, ¿no? Pero a veces cuando se te empiezan a apilar las cosas, se te apilan los pacientes, te apila, se termina siendo realmente muy difícil de sostener una buena dinámica del servicio. Y esto es fundamental, ¿no? El paciente entra y se va con su estudio. Orquestar la mayor cantidad de cosas para que justamente pase eso, ¿sí? Que el paciente se explore y se vaya. Otro lado. Seguimos. Uy, normas de bioseguridad estrictas, aparte de lo que veníamos hablando recién, cuando entren, que lo hagan de forma segura. ¿Mm? Ustedes, la seguridad es para ustedes, o sea, además del paciente, ustedes son los responsables justamente de eso. Entonces, las medidas necesarias para que ese paciente ingrese en forma segura. ¿Mm? Lo mejor, un paciente ropa interior y bata. ¿Tá? Entonces ya saben que no tienen nada. Después, ¿qué puede pasar? Hay pacientes que no quieren, le gusta reconocer que tienen algunas cosas. Por ejemplo, implantes en el cuerpo. Te dicen, no, 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 no tengo implantes metálicos. No, no, no. No". Y después cuando estás haciendo el estudio te encontrás ahí con un metal que vos decís, ¿y esto? ¿Qué pasó? Pasa, también son situaciones que suelen darse, por ejemplo, y sobre todo situaciones en las cuales hay como una especie, como decirte, o como decirles, sobre que, a ver, como vergüenza, podemos tratarlo de que hay una forma de vergüenza, por ejemplo, me pasó esto con implantes penianos. Muy bueno que el paciente tenía puesto un implante ahí, y bueno, se le entró al resonador, se hizo todo el estudio, y cuando estábamos ahí haciendo la parte de pelvis, ahí, sale ese metal y decía, "Ay, ¿qué tiene ahí?". Pero ¿qué pasa? En el consentimiento informado no estaba. Entonces, bueno, el paciente no lo dijo, ¿sí? Nos ocultó información. ¿Es nuestra culpa? En parte sí, ¿sí? Pero también no del todo. Tenemos de dónde agarrar. Por eso la formalidad médica, la formalidad legal y médica, mejor dicho, tiene que venir de la mano con un buen consentimiento hecho previamente del estudio y no después. Entonces, el principal problema que se plantea son los objetos ferromagnéticos, que entren, bueno, con cosas, bueno, con tarjetas que entren o con armas de fuego, que también suele pasar algo increíble. Yo a veces no puedo creer que pasan esas cosas y sí, suceden. Y encima el arma se dispara, porque por el campo magnético no es que se gatilla, sino que la bala se dispara. Eh, Preparación de paciente. Entonces, antes de entrar al resonador, consentimiento informado, cuestionario, donde detalla su historia clínica. Cuestionario debe ser revisado, ¿sí? Para ustedes también les sirve para ustedes mismos. Decir, bueno, a ver, ¿para qué vino? Tienen dos formas de hacerlo. Uno es leerlo, justamente decir, bueno, bla, 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 bla. Si ustedes están solos, por ejemplo, cuando tienen que interaccionar con el paciente, tienen que actuar con él, están solos, una de las formas es corroborarlo, decir, bueno, usted tiene tal cosa, tal otra, sí. A veces el paciente se ofusca porque le estás preguntando lo mismo que ya, ya está ahí, te dice. Sí, no importa, por favor, ¿tiene tal cosa? Ok, sí. Lo corroboran, además de corroborarlo, ¿sí? Después también entrar en todo lo que sería lo que ya habíamos dicho recién. O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene? Bla, 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 bla. Todo siempre confirmados mediante confirmación oral. Ustedes lo tienen por un lado y además también por el otro. Les sirve a ustedes también a la hora de aplicar el protocolo. Pacientes con entonces déficit neurológico, menores de edad, acompañados por un familiar, respetando normas de bioseguridad también. Y recuerden, cada uno de estos casos, ¿sí? Si hay dos personas dentro del resonador, esas dos personas tienen que tener el consentimiento firmado. ¿Está? Seguimos. Atender a la comodidad del paciente. En resonancia esto es importantísimo. Porque imagínense, viene un paciente que tiene que hacerse cerebro y columna completa con gadolinio, va a estar 2 horas y algo en el resonador. Entonces esas 2 horas que va a estar, ¿sí? Además también con aumento de temperatura, con ruido, encerrado, que, casi desnudo, entonces todo eso también hace de que el paciente se ponga nervioso, tenga alguna incomodidad, entonces creo que hacemos que no se mueva, porque si se nos mueve el paciente, tenemos que repetir la secuencia, entonces se nos hace más largo, no termina el estudio. Hoy salió mal esto otra vez, entonces, ¿qué le pasa? Bla, bla. Tratar de mantener también eso, una comunicación con el paciente, hablarle cuando lo tenemos ahí adentro 2 horas. ¿Sí? Decir cómo está, qué le pasa, ir y mirarlo. En el caso, a veces hay cámaras, uno puede entrar a la sala, pausar, entra, habla con el paciente, ¿sí? Pero fundamental que esté cómodo.
Eso va a evitar que se nos mueva y eso va a evitar que justamente nos demoremos. Empatía. Recordemos siempre, pacientes, trato cordial y educado. Contención emocional, decir, bueno, pero esto ya no me correspondería, pero sí, pasa también. A veces tenemos que ser un poquito humanos, y tratar de entender a qué viene ese paciente y por qué, ¿sí? Por qué está ahí y toda esa carga emocional que nos trae. Pasan también un montón de cosas. Pacientes sin implantes en el cuerpo, también esto que les decía anteriormente. Conocer si son compatibles o no con resonancia magnética. Bueno, ese es otro punto. A ver, una de las cosas que es fundamental también para la resonancia es saber si ese implante que tiene colocado el paciente se puede resonar o no se puede resonar. ¿Mm? En líneas generales, la inmensa mayoría de todos los implantes que hay colocados se pueden resonar. Y más si son, ¿cómo decirlo?, de las últimas décadas, de las últimas 2 décadas. Si son implantes muy, muy viejos, puede pasar que estén dopados con hierro, entonces tengan alguna, ¿cómo decirlo? Tienden a calentarse por ahí. No se van a mover, no van a salir disparados por ningún lado ni nada por el estilo, ¿sí? Pero a veces implantes viejos tienen a veces algunas impurezas. Implantes nuevos ya no pasa. Es acero quirúrgico, punto, y no va a pasar absolutamente más nada que eso. Pero si en el caso que tengan una duda sobre, buenas tardes, Fernanda, no hay problema. En el caso de que ustedes tengan dudas si se puede resonar o no se puede resonar un implante metálico, pueden recurrir a una página de internet, se llama RMI Safety. Entonces ustedes, conociendo el modelo y la marca del resonador, perdón, del implante, saben si es compatible o no a la hora de hacerse la resonancia. No es lo mismo decir que es compatible con resonancia magnética, que es un condicional de resonancia magnética, ¿sí? O es seguro para resonancia magnética. No es lo mismo. Son diferentes puntos que eso lo vamos a ver con más detalle en bioseguridad. En líneas generales, buscar que es compatible se trata de decir que no genere artificios en la imagen y ese metal que está ahí adentro pueda resonarse, ¿sí? Pueda hacerse una resonancia magnética sin riesgo. A eso se refiere. Pero ¿qué pasa? También hay condicionales. Mejor dicho, cada implante o prótesis o válvula o lo que sea, puede también tener condicionales. No, puedes hacer una resonancia de 0.2 Tesla, pero no una de 1.5. Entonces tiene un condicional. Acá sí, pero acá no. Entonces también puede pasar eso. Conocer si estos son compatibles o no. No se permite, no se hace la resonancia magnética si ustedes, por ejemplo, desconocen qué material es el resonador, es el implante ese que tienen colocado. Esto también es entre comitas, porque vamos a hablar, por ejemplo, de expansores mamarios. Supongamos una paciente con cáncer de mama, hicieron una lumpectomía, le sacaron toda la mama, entonces tiene un expansor mamario justamente para después ponerle la prótesis y hacer una cirugía reparadora. Entonces ahí vas a encontrar con diferentes escenarios. Es decir, tengo un expansor mamario, dice la paciente. Entonces ustedes le van a decir, ok, ¿sabe cuál? No, no sé. Tienen que ir a buscar y ver qué tiene colocado. ¿Por qué? Porque hay expansores mamarios que se pueden resonar, otros que no, y otros que son, ¿cómo decirlo? Que se pueden, pero a su vez también nos puede generar algún ruido en la imagen. Entonces no es lo mismo. Entonces, si ustedes desconocen qué es lo que tiene el paciente, no sabe bien qué es lo que tiene colocado en el cuerpo, el paciente no entra al resonador. ¿Sí? Eso como regla general. Si desconocen qué es lo que hay puesto, chao, se recita. Y viene el paciente con su cartelito, con su papel de la prótesis colocada y demás, y después ustedes corroboran si ese implante se puede o no se puede resonar, si es compatible con resonancia. Con marcapasos también te dicen, paciente, tengo marcapasos puestos, bla, bla, bla. No me puedo hacer resonancia magnética. No, 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 no es que no pueda, sí, podría hacerse una resonancia, porque hay marcapasos que se pueden resonar. Si tienen que haber condiciones para que eso pase, pero sí. O sea, no es algo excluyente que tenga un marcapaso. Entonces, como también les decía, esto, mantener una conversación con el paciente durante la exploración, eso hace también que el paciente se sienta más confortable, se va a quedar más quieto. Lo más probable es que el paciente, si está relajado ya, después de un determinado tiempo se duerma, ¿sí? Porque se empieza, sí, la mayoría se duerme. Entonces,
de todas formas, tratar de hablarle, tratar de preguntarle si ustedes se ven que las imágenes no le están viendo bien, justamente hablar con el paciente y preguntarle. Otra de las cosas que ya lo dijimos con Gadolini, cuando veíamos las clases de Gadolini, siempre dejar un acceso venoso permeable. Siempre esto, no hacer las inyecciones directamente con una váter. Esto le puede traer un problema si el paciente hace una reacción alérgica. Utilizar protección auditiva, obviamente al paciente, sobre todo en resonadores cerrados. Ingresa el paciente, bla, 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 y tac, sus cascos ahí para que no se aturda o, bueno, o le sea más confortable inclusive el estudio. Hay resonadores que inclusive se les puede poner música. Ahí dice, ¿qué música le gusta? Tac, y le ponen ahí una lista para que esté escuchando algo mientras se está escaneando. Entonces, esto bueno, es un número más o menos que no tolera la resonancia magnética, porque por X motivo. Entonces, ahí está la cuestión de ansiedad y también la sensación de claustrofobia. El paciente dice, ay no, yo aquí no sé, y empiezan a dar vuelta, que no, que no. Entonces ahí tienen dos formas. Una de las formas más fáciles es decirle, tratar de inducirlos a que justamente bajen la ansiedad un poquito, y eso puede ser con un placebo, puede ser con un familiar, puede ser con decirle, venga mañana, y se lo hace más tranquila, ya lo vio al resonador, ya vio más o menos cómo es, ya nos conoció a nosotros. Venga mañana, hágaselo mañana. Tratar de buscar la forma para que este paciente reduzca su estrés y haga la resonancia. Entonces, dependientemente de la actitud nerviosa ante la exploración de inferioridad, porque justamente al paciente le pasa eso también. Bueno, cuando somos pacientes nosotros nos pasa eso también, uno se siente que está ahí medio como que en el medio y se pone nervioso, y eso es peor, porque si ya tiene alguna una reacción o es reacio a hacerse determinada cosa, ya eso va a empeorar todavía la situación. Entonces la idea es justamente que buscarle ese confort, buscarle esa vuelta como para que el paciente se sienta contenido. ¿Mm? Eh, para pacientes claustrofóbicos, a ver, yo tengo una teoría que esto es mío personal, digo que que si hay un paciente que realmente es claustrofóbico, una resonancia no se le hace, punto. O sea, mira ahí y dice, no, yo ahí no me meto, y no hay forma. O sea, porque es como, no sé, intentar a que alguien sea fóbico a algo y que lo haga es imposible sin pasar una situación de estrés espantosa. Entonces, un paciente claustrofóbico neto, diríamos, no se va a meter adentro del equipo. Hay otras veces pasa que pacientes desconocen si son claustrofóbicos o no, o si el equipo, el resonador, le genera claustrofobia. Entonces a veces pasa que el paciente se acuesta, uno lo pone, bla, 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 y empiezan, sacame, sacame, sacame. Entonces, bueno, lo sacan al paciente. Hablando, si el paciente entró, por lo general, después de unos minutos ya baja la ansiedad y el paciente se puede hacer el estudio, ¿no? Pero siempre buscando anteriormente todo esto que le decíamos anterior. O sea, que se sienta bien, que se sienta reconfortable, que esté a gusto. Advertir sobre los ruidos también, cada vez que nos piden algo, devolvérselo. O sea, preguntas, 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 más, toma, toma esto, aquello, cuánto va a tardar. Sobre todo, también eso es muy importante decirle, ¿sí? Si vienen con un estudio, una exploración muy larga, tenga en cuenta que la resonancia le va a durar 1 hora y media, 2 horas, o sea, decirle cuánto tiempo van a estar. Y ustedes también con el comunicador, hola, si falta tanto, bueno, nos vamos bien, nos queda tanto, no mantener eso, esa conversación. Iluminar el túnel. Y muy importante, esto así lo digo como irónico porque a veces se apagan las luces de los túneles. No, al revés, prende las luces justamente para que el paciente vea, ¿entendés? ¿Qué es lo que está pasando? No apagarlos, eso al revés. Placebo, ¿sí? Decirles al paciente, mira, tiene un relajante para tomar, que esto le va a ayudar para hacerse la resonancia, está dando agua. El paciente lo toma, espere 5 o 10 minutos, ya le va a hacer efecto. ¿eh? Van así, después lo llaman y ¿qué tal? ¿Está mejor? Sí, sí, sí. Van y se hacen el estudio y le diste agua. Entonces también eso ayuda, increíblemente, pero ayuda. Eh, y globalmente, nuestra actitud es colaborativa mm, con los diferentes profesionales y responsables por el correcto funcionamiento de los equipos. Muy importante también, van a encontrarse con que los servicios tienen sus libros de acta, donde el cual ustedes tienen que ir volcando información diariamente, qué es lo que va pasando en el servicio y demás. Cualquier desperfecto se informa, cualquier rotura, avería, se informa. Otro de los puntos que no les dije también, llamador, dárselo al paciente para que tenga su llamador.
en la mano. ¡Lac! Entonces lo aprieta. Ustedes están ahí, entonces ya ustedes se desligan de que el paciente necesita algo y no saben cómo llamarlo para tender a escaparse del túnel. Entonces no, con su llamador, el paciente en la mano. Entonces, ante un desperfecto, informarlo a quien corresponda inmediatamente. ¿Por qué? Justamente para, uno, no citar más gente, en el caso de que haya un desperfecto con una de las bobinas, con una de las señales, lo que sea, hay una disminución de la señal, una imagen que no sale buena, consultarlo con los médicos para ver qué es lo que sí, si es un estudio de calidad o no. Y en el caso de que no, nos sigan mandando pacientes para utilizar que requieren ese aparato. Y cualquier otra cosa que suceda en el servicio, informarlo. Esto es muy importante porque también se tiende a veces a guardarse cosas, y no queremos eso. Eso evita que se vayan acumulando desperfectos. Y que nadie les va tampoco a decir ni les va a ser responsable porque si se cortó un cable, si se salió un pin, si se rompió una bobina, se cayó una bobina, lo que sea, no van a venir con un látigo a, no sé, a increparlos. Siempre las cosas se informan, tanto en el libro de acta o directamente al superior. Así que estos puntos, recuerden, para los pacientes claustrofóbicos, muy, muy importante, ayudan, y algunas cosas se resuelven en forma mágica. Esto también es muy importante, también cuando el paciente, supongamos lo siguiente, el paciente tiene que hacerse un tobillo. Vamos a decir que tenemos que hacer un tobillito. ¿Mm? Tenemos dos formas de ponerlo al paciente, sí. Primero cabeza, o primero pie. Eso le decimos al resonador cómo tiene que entrar. Le decimos paciente cabeza, así acostado, boca arriba, boca abajo, bla, bla. Entonces, si tenemos que hacer una región en el cual el paciente es medio claustrofóbico, que no le gusta, que qué sé yo, bla, bla, no lo vamos a hacer pasar por todo el túnel hasta el otro lado para que después nos quede la región en el medio para explorar. No, lo vamos a poner al revés, ¿cierto? O sea, si vamos a hacer una pelvis, no lo vamos a poner cabeza adentro. Está en el centro de la pelvis. Entonces, que el paciente va a quedar con la cabeza casi afuera. Entonces, también utilizar ese tipo de herramientas para que el paciente no ingrese todo, entonces se pueda hacer el estudio. ¿Mm? Y a ver, ¿qué más de punto importante? No, ya estamos. Sí, sí, ya estamos. Así que bueno, esta fue la clase, diríamos, de bioética y bioseguridad. Importante porque justamente abarca muchos temas. Manejo del paciente, consentimiento informado, fundamental, para qué es, cómo es y qué sirve. Siempre firmado previamente antes de hacerse el estudio. Interpretación de la orden médica, anamnesis, reclamar toda la información necesaria sobre ese paciente, a qué vino, en dónde le duele, por qué le duele. Y si ustedes no son los responsables de recabar información, a su compañero, ¿por qué vino fulano? ¿Por qué vino tal? ¿Qué tiene que hacerse? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? O sea, interesarse por lo que le pasa a ese paciente, ¿por qué vino? Entonces, eso disminuye la probabilidad de error. Eh, Después, manejos del paciente ya dentro, digamos, de lo que sería el área de resonancia magnética. Una vez que pasa ya con su consentimiento, ustedes ya saben, vieron la orden, vieron qué es lo que tiene, por qué viene, interpretan, dicen, bueno, tengo que aplicar tal protocolo. ¿Cómo va a pasar ese paciente? Ropa interior y bata, ¿sí? Así se evitan que el paciente meta cosas adentro del resonador. Eh, y además también, si viene acompañado, también consentimiento informado para los acompañantes. Y otro punto de interés también era, bueno, manejo en el caso de pacientes claustrofóbicos, de cómo tratar de disminuir esa ansiedad, para que el paciente pueda hacerse la exploración y todo el mundo contento. Ustedes bien por su estudio, el paciente bien porque también se lo hizo y demás. Así que bueno, esos son los puntos de interés de esta clase, ¿sí? Y de ahí, de todos esos puntos que vimos, va a salir una pregunta muy, muy, muy global para lo que sería el examen final. Entonces, este tema importante, muy, muy importante. Va a ser una pregunta importantísima. ¿Está? Bueno, ¿preguntas sobre esto? ¿Algo que decir? ¿Que acotar? No, profe, está todo joya. Ok, No, yo no. perfecto, perfecto. No, no, profesor, se entendió perfecto. Ok, Joaquín, ahí vamos. Es como decirlo, ¿no? Es mucho mm, de hablar sobre las situaciones que suceden en un razonador, ¿sí? Y bueno, y tener esos puntitos a listo, ¿no? Al hilo. Es decir, bueno, consentimiento por un lado y qué,
cómo deberemos aportarle a ese paciente seguridad para que se haga el estudio bien y seguro, sobre todo, que no haya accidentes. Después, bueno, es un tema que va a venir muy de la mano con bioseguridad. Cuando veamos bioseguridad, ahí vamos a entender algunas otras cosas más, ¿sí? Sobre todo lo que es la parte de implantes, metálicos, prótesis y demás. Si se lo digo ya como líneas generales, cuando hay válvulas cardíacas, si el paciente dice, no, no tengo una válvula cardíaca, entonces ustedes le van a preguntar, ¿de qué origen? ¿Sí? ¿Es animal o mecánica? El paciente le dice que es animal, bueno, entonces ahí se relajan un poco porque saben que no va a haber ningún desperfecto. Pero cuando les dice mecánica, el paciente dice, no va a entrar al resonador. Tienen que saber muy bien qué válvula tienen puesta y cómo. Lo mismo para los expansores mamarios, lo mismo también, porque la resonancia mamaria cada vez se hace más, no sabemos bien por qué, pero cada vez se hace más. Y bueno, muchas pacientes vienen justamente para tratar de recuperar su figura, ¿no? Entonces se hacen ese tratamiento, ¿no? Entonces saber qué tipo de expansor tiene. Y ese no te lo quieren decir, hay algún problema, lo que sea, bioseguridad, modelo y marca, antes de entrar al resonador. ¿Eh? Bueno, después entonces les voy a poner las clases estas que vimos, el material, los que tienen el trabajo ese, si me lo quieren mandar, por favor me lo pasan, yo después en la semana se los devuelvo, a ver cómo les fue. Y bueno, lo mismo de siempre, consulta, pregunta, lo que sea, me escriben, por favor, porque recibo poco, que me gustaría recibir más preguntas del curso. Así que bueno, les dejo eso para la semana. Y nada, ¿no? Nos vemos el otro miércoles. Cerramos aquí. Aquí estaremos. ¿Esto por aquí? Listo, profe, gracias. No, por favor, Jesús. Hasta luego. ¿Sí? Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Igual a ustedes. Y bueno, cualquier cosita ya saben, estamos en contacto. Un abrazo. Listo, ahí le envié las 20 preguntas. Perfecto, ahí las leeré. Dale, Gracias. gracias. Nos Hasta vemos. luego.